¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a terminar, a concluir con la etapa 3 de nuestro programa económico. Nosotros planteamos el programa inicialmente en estas 3 etapas. La primera era terminar con el déficit fiscal, la segunda terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y la tercera era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Es decir, los pesos que el Banco Central emite no es otra cosa que la deuda que tiene el Banco Central con la gente. Una deuda que la política en Argentina ha despreciado por muchísimos años. Nosotros venimos con este acuerdo justamente a tratar de honrar y sanear esa deuda más que nunca. Esta recapitalización del Banco Central lo que implica es, esencialmente para la gente, es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. Eso es lo que nos va a permitir esencialmente este nuevo acuerdo. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario, ese cepo cambiario que tanto daño ha hecho, que se puso en el 2019 y que tanto limita, digamos, el normal funcionamiento de la economía, ¿no? Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa, de que pudiéramos terminar con estas restricciones cambiarias. Estas inversiones, entonces, ¿qué van a generar? Bueno, van a generar la consolidación del crecimiento que ya estamos viendo. La economía ha crecido en el 2024, diciembre contra diciembre, un 6%. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios, algo que Argentina, realmente una situación económica que no se vive desde hace muchísimos años. Tengan en cuenta ustedes que Argentina no crece a nivel de país y no crece a nivel de empleo desde hace 14 años, ¿no? Bueno, voy a arrancar, sé que el tiempo es tirano, pero quiero arrancar con agradecimientos porque hay muchísimo trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento. Así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que, bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas, Pablo Quirno, también, que ha hecho un trabajo extraordinario, al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Boté, Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo. A nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida... Bueno, espera. Baja un poquitito el audio mientras está agradeciendo, porque está agradeciendo a los chabones que están trabajando al lado de él. Cortame esto, por favor, te lo pido, por favor, cortame esto, por favor. Pero creo que estamos en condiciones de adelantar en forma exclusiva, antes que lo haga el ministro, el monto total que va a ser el primer desembolso del Fondo Monetario. Sí, Willy. Sí, 15.000 millones de dólares, ¿eh? Me quedé corto, Eduardo.
Yo apuntaba a 12, 15.000 millones de dólares, primer desembolso histórico, porque nunca el fondo da tanto en un primer desembolso. Claro, porque Así por que lo general siempre da el 30. Dijeron Sí. que iba a dar el 40, ahora es más del 40. Claro, es el 75%. Claro, obviamente. A ver si me pueden cerrar acá también, Sí. porque Es el 75% del primer desembolso del fondo. Obviamente quieren ayudar a limpiar todo tipo de dudas que haya. Ponelo si querés en el grafo, entonces estamos anticipando lo que en un ratito seguramente va a anunciar, lo hacemos en forma urgente, el primer desembolso del fondo sería de 15.000 millones de dólares. Seguimos escuchando al ministro de Economía. Y sobre todo hemos desarrollado una relación realmente de mutuo afecto, ya no es solo la valoración que le tengo a nivel profesional, sino como persona. Digo, ojalá todos pudieran conocerlo como yo lo conozco, porque además de sus dotes profesionales y académicos, es una persona realmente admirable. Así que muchas gracias, señor presidente. Bueno, mientras sigue agradeciendo ahora al presidente de la República, ¿no? Digamos qué es lo que puede hacer el Banco Central, y esto también es un adelanto exclusivo de A24. ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno o el Banco Central con los 15.000 millones de dólares? 15.000 millones de dólares, libre disponibilidad. ¿Qué significa? Lo puede usar en lo que quiera. Comprar, gastar para, bueno, precisamente para intervenir en el mercado cambiario, pagar deudas. Eso es poder de fuego. Poder de fuego. Algunos otros podrán seguramente interpretar, como lo hicieron ya en el gobierno de Macri, que eso es para fugarlo, para dárselo a los amigos, para... No, esto es primero sanear el Banco Central y de vuelta poder de fuego cuando vean algo que se desmadra, incluso dentro de la banda, Cuando está habilitado el Banco Central a intervenir dentro de la banda... Cuando está más cerca de 1.400, bajarlo a 1.200. Sí, cuando ve que hay mucha irracionalidad en todo lo que está pasando. También van a emitir un título de deuda del Banco Central que se llama BOPREAL para el pago de dividendos atrasados. Nosotros veníamos hablando de eso, que es otra medida de sacar demanda eso de sobre el dólar. Eso de Es similar al que se hizo a los importadores, pero acá va a ser para aquellas empresas que tenían que pagar dividendos y que seguramente el lunes hubieran ido derecho a comprar dólares. No, los sacan y les van a dar un título de deuda al Banco Central. Dale, seguimos escuchando, dale. Esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%, un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIQ. Solamente el último año el gobierno anterior había emitido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIQs, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, bueno, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de nuestra historia. Creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento asumimos, a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones
con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años, pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán, en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas, de acá a algunos meses, entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces, encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta, y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos, y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto, no sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico, logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5%, la minorista al 2,5% y la mayorista del 54%, a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%.
Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, bueno, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la Bueno, el ministro Caputo bajaba, sigue explicando, querido Nico y querido Ortelli, sigue explicando lo que pasó, ¿no? Claro. De dónde venimos, ¿no? Pero creo que estamos en condiciones de anticipar. Willy está manejando todos los números y toda la mejor información, eso no lo dude nunca. Acá en A24 usted tiene la mejor información. El total, creo que Willy estamos podemos ya anticipar el total de dólares que la semana que viene el Banco Central tendría en caja, ¿no? Como reservas. Como reservas. Totales. O por lo menos a acumular en los próximos, porque esto tiene algún trámite burocrático en los próximos meses, si querés. Pero ya de arranque, rápido, 23.100 millones. Eso. Pablo, te pasé un cuadro, lo puse en el chat grupal, que si querés, pero nosotros mientras lo vamos contando, el FMI son 15.000 de arranque. Bien. 2025, pero seguramente va a haber mucho ahora. Bien. Otros organismos, lo que nos... Ay, mira, ahí lo tenemos, ¿eh? Otros organismos, los que se venía hablando... 15.0 significa 15.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Otros organismos internacionales son 6.100. De vuelta, eso es solo este año, ¿eh? Solo este año. Sí. Van a hacer un acuerdo con bancos internacionales similar al que se hizo en enero, que le van a dar, seguro ya lo venían hablando, 2.000 millones de dólares. Son bancos privados internacionales. Exactamente. 2.000 millones, 2.0. Que creo que estuvieron el Santander y otros más en enero. Veremos cuáles son los bancos que participan. Ahí el total, bueno, en realidad es un subtotal, es 23.100. Recordemos que ya se anunció lo de la renovación del swap de China. Exactamente. Sí. Y ahí tenemos entonces el total de recursos y financiaciones, 28.100. 28.100 serían las reservas positivas. Claro. Exactamente. Que tendría, que se sumarían a las reservas brutas que ya tiene el Banco Central. Así que ese es el número clave y ese segundo seguramente, o por lo menos por ahí, como el swap de China ya se anunció, van a ser énfasis en el 23.100 este año, es plata de este año. ¿Podemos explicar brevemente, y después seguimos escuchando al ministro Caputo, brevemente cómo funciona el sistema de banda? Sí. Va a flotar libremente el dólar entre los 1.000 y los 1.400 pesos. Ese piso y ese techo, de vuelta, si llega para mí no va a pasar, pero si llega a ir a 1.400, el Banco Central empieza a vender ahí. Si llega a ir a 1.000, el Banco Central empieza a comprar ahí. O sea, el dólar va a moverse entre esa banda. Esa banda se va a actualizar un 1% por mes. Willy, es el dólar oficial. Porque el dólar oficial, ahora, claro. En realidad va a ser el único dólar. El único dólar, claro. No, está bien, no, porque hoy, no sé cuánto cerró hoy el oficial. El blue estaba a 1.003 y monedas, claro. 1.300 y no sé, 40. Se termina el contado con liqui, se termina por eso. el dólar MEP, se terminan los 150.000 dólares que están dando vuelta. Hoy es el día, sí. Hoy es el día aparte de la unificación. Exactamente. Hoy se unifica el mercado cambiario, o sea, no tiene sentido que vos vayas a comprar el dólar MEP o a la bolsa si podés comprarlo en el oficial. Como siempre fue. Y podés comprar la cantidad que quieras. Sin límites. Te lo digo brutal. Límites. No existe más los 200. Siempre y cuando tenga los pesos, ¿no? Eso es espectacular. Ni 200 ni los 10.000 que se puso en el cepo, en el primer cepo de Macri. Libre. Todo lo que podés comprar como Néstor, como cualquier país dólares, normal, digamos. Como cualquier país normal. Exactamente. Vos entras a la home banking y te compras el dólar como cualquier país normal y te lo acreditan en tu cuenta. Y después si te ponen una tasa en pesos, ¿no? Para que vos puedas ahorrar en pesos, una tasa muy alta, por ahí te conviene mucho más poner el dinero en pesos a esa tasa alta que irte al dólar. Pero yo creo que va a terminar pasando hablando eso. recién con algunos banqueros me decían que lo más probable, incluso que vaya a testear más para mitad de cancha para abajo, si querés, porque hay muchos exportadores que estuvieron reteniendo exportaciones las últimas semanas en función de esto que se anunciaba hoy, que seguramente el lunes salgan
precisamente a vender. Bueno, dale, volvemos con... que querías, perdón. No, a ver, el dólar oficial hoy está en 1.097, el blue está en 1.300 y pico. Olvídate, a partir del lunes no existe más eso. ¿Pero cuánto va a costar el oficial? ¿1.300 y pico? No, libremente. Es libre. Libre, en esa banda. Libre. En esa banda. Para mí va a estar de mitad de cancha para abajo. Okay. Y lo que acaba de decir Caputo es que va a permitir que entren inversiones pendientes, que es lo que quiere el gobierno finalmente, ¿no? Con el levantamiento del cepo. Totalmente. Bueno, dale. De 16 años. Entonces, ya nadie disputa eso. Si nosotros hubiéramos llegado a hiperinflación con equilibrio fiscal, hubiera sido, además del problema de haber generado la crisis, el problema de que hubiera sido imposible de convencer a nuestra sociedad que lo más sano para nuestra economía es continuar con el orden de las cuentas públicas. Bueno, me parecía que era importante aclarar esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en ese momento? En vez de poner una tasa real positiva, pusimos una tasa real fuertemente negativa. Con una inflación del 25,5%, el Banco Central pagó una tasa del 8%. ¿Qué hizo esto? Que la cantidad de dinero en términos reales se redujera fuertemente. Empezamos a reducir el sobrante monetario. En febrero entonces la inflación fue un poco más, en enero fue un poco más baja, fue del 20%. Continuamos con la tasa real negativa, reduciendo cada vez más el sobrante monetario. Entonces la inflación empezó a bajar cada vez más para sorpresa de muchos y más fuertemente. Entonces, ahí... ¿Cuál era el riesgo, si se quiere, de alguna manera, de poner esta tasa real negativa? ¿Por qué también se pensaba que, bueno, por más que lo entiendas, no convenía hacerlo? Porque el temor estaba que si el Banco Central no pagaba una tasa que superara la inflación, la gente iba a agarrar los pesos e iba a huir al dólar. Entonces el dólar se iba a ir a 3.000, 5.000, 8.000. Es decir, poner una tasa de interés que no compensara la inflación podía llegar a generar ese incentivo. Nosotros, ¿por qué nos sentimos cómodos en que eso no iba a pasar? Ahí intervino la política financiera. ¿Qué hicimos? Armamos un bono que colocó el Banco Central para los importadores, que se llamó BOPREAL, y que era un bono que cumplió 3 objetivos. El primer objetivo era darle una herramienta a los importadores para que recuperaran su canal de comunicación con los exportadores del exterior. Estaba, como digo, absolutamente rota. Ya no le pagaban, y no le pagaban porque el Banco Central no les daba los dólares. El segundo objetivo fue el de absorber pesos. Al colocar estos bonos, que si bien eran pagaderos en dólares, se suscribían en pesos por el lado de los importadores, eso nos permitió absorber una base monetaria entera. Entonces, a la tasa real negativa, además, pudimos reducir el sobrante monetario, ¿sí?, absorbiendo una base monetaria entera a través de esta colocación de bonos. Y tercera virtud que tenía este bono, por las características del bono y por un sistema de arbitraje que no los voy a aburrir acá, servía de amortiguador para cualquier suba del tipo de cambio libre. Entonces este bono no dejaba que el tipo de cambio libre, el contado con liqui, subiera más de un determinado monto. Entonces, ¿qué fue lo virtuoso de este programa? Que todas las diferentes políticas, la política fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, se hablaban, se acompañaban y se sostenían. Es decir, la política financiera, ¿sí?, sostuvo a la política cambiaria, sostuvo también a la política monetaria, y la política monetaria entonces ahí sí pudo complementar la política fiscal. Es decir, nada de lo que pasó fue por casualidad. Todo lo contrario, como dije antes, las probabilidades eran de un 90% de que fuéramos a una crisis. Explico esto para que se entienda, ¿sí?, que en economía nada es
casualidad, todo es causalidad. A Argentina siempre le fue mal durante los últimos 120 años porque fue un pésimo alumno, como digo siempre, porque siempre se portó mal, porque no hizo los deberes, porque no estudiaba nada. Era un alumno que tenía siempre la macroeconomía completamente desordenada, fundamentalmente en el plano fiscal. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora tampoco es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Hubo un programa que estuvo muy bien orquestado y que nos permitió, gracias a Dios, salir de esta crisis sin que se materializara efectivamente esta crisis y el nivel de pobreza llegara a los niveles que siempre menciona el presidente y que son absolutamente correctos. El 90% o inflaciones del 17.000, que si les digo algo, incluso creo que ese número se queda corto con lo que pudo haber pasado en Argentina en ese momento. Estos son, digamos, entonces los resultados que se consiguieron con un programa que, digamos, bien fundamentado, ¿no? Eliminamos, como dije, el déficit fiscal el primer mes, eliminamos el déficit. Bueno, muy bien. Creo que estamos en condiciones de anticipar que entre las 21 y las 23 va a haber cadena nacional, discurso del presidente que va a durar aproximadamente 25 minutos. Reitero, entre las 21 y 23 de la noche de hoy, cadena nacional que durará 25 minutos aproximadamente, discurso del presidente. Ineludible wifi. Que todavía no fue grabado, ¿eh? Todavía no fue grabado. Están convocando a economistas para mañana, para explicarle bien cómo va a ser el programa y en detalle, bueno, tratar de eliminar algunas dudas que le queden, sí, pero a determinados economistas. Hasta ahora, lo importante es la finalización del cepo cambiario, se terminó. Sí. Se terminó el argumento del cepo, se terminó el argumento del dólar atrasado. Se terminó porque va a ser el de mercado, ya no vas a poder decir nada que atraso. Exactamente. No hay dólar fijo. Exactamente. Se terminó. Se terminó ese tema. En función de oferta y demanda. El que piensa que está atrasado lo puede comprar. El dólar ya no lo va a fijar más el gobierno como un precio más de la economía, lo va a fijar el mercado. Como un país normal. De los vecinos, mira, Uruguay, Brasil. Normal. Bueno, muy bien. Obviamente va a tener en función del cierre del día lunes, el impacto, veremos, de la inflación versus lo que venía cotizando el dólar oficial. Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿En casa de gobierno? Bien. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, Brenda. Muy bien. Contanos. Acá me escapé un poquito de la conferencia de prensa que sigue de Luis Caputo en un clima de bastante efervescencia y nervios en la Casa Rosada durante todo el día. Está el presidente de la casa mientras habla Caputo en su despacho, están varios ministros. Desde las 3 de la tarde estuvo el presidente, después llegó Karina Milei, después empezaron a llegar los ministros cerca de las 17 y a último momento el anuncio de esta conferencia de prensa que en lugar de hacerse en economía, como ocurriría con cualquier anuncio económico, por la importancia de este anuncio sobre el acuerdo con el FMI, el levantamiento del cepo y todo lo que estábamos escuchando, decidieron hacerlo acá en la sala de conferencias de la Casa Rosada, en el primer piso, donde está Luis Caputo, junto con Bausili sobre la tarima, ¿no? Hablando hace ya 20, 25 minutos, y todo su equipo económico. Hay como 20 y pico de funcionarios sentados en la sala de conferencias, en donde habitualmente del lado derecho nos sentamos los periodistas. Ese área se ocupó con funcionarios, a quienes Caputo, como vimos recién y escuchamos, les agradeció visiblemente emocionado por las gestiones que hubo hasta ahora, y todo un equipo de prensa muy nervioso alrededor. La verdad que bastante efervescencia por acá, Edu. Sí. Vimos el momento en que agradeció al chabón que tenía al lado. Me sorprendió Caputo, el ministro, diciendo, bueno, el chabón que tengo acá al lado. Ese era Bausili, el presidente del Banco Central. Bueno, Brenda, volvemos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, listo. Beso muy grande. Esperá. A ver, volvamos un segundito a lo que está diciendo Caputo. Entonces, a ver si anuncia... Estos buenos resultados, como habíamos quedado con el fondo, allá por julio y agosto, julio-agosto creo que era, retomamos el diálogo y le dijimos, bueno, miren,
Nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Ya les hemos mostrado que tenemos un presidente que tiene una convicción que nunca hubo en Argentina, que esta es una situación inédita porque Argentina nunca fue a orden macro por decisión política. Si llegó en algún momento a tener orden macro fue producto porque se venía de una crisis previa, pero nunca por decisión política. El fondo estaba tremendamente sorprendido de los resultados que habíamos conseguido y entonces dijimos, estamos en esta tercera etapa que es la que queremos recapitalizar el Banco Central. Lo veníamos haciendo, de hecho durante el 2025 el Banco Central compró 25.000 millones de dólares de reserva, pero como siempre supimos, Argentina no iba a recuperar el financiamiento por lo menos por un año. Entonces, esos dólares que recompró el Banco Central no se pudieron ahorrar todos, porque tuvimos que pagar todas las deudas a los organismos multilaterales, a los importadores, al mercado. Entonces, se pudieron ahorrar mucho menos que esos 25.000 millones de dólares que se compraron. Entonces, cuando hablamos con el fondo, les dijimos, nosotros podemos seguir de manera gradual haciendo esto, pero se nos va a hacer largo, o pueden ustedes acompañarnos y ayudarnos a recapitalizar el Banco Central. Y nos dijeron que sí, que estaban dispuestos a acompañarnos. Y ahora les voy a dar un dato que los va a sorprender a muchos. En ese mismo momento, lo recuerdo bien porque era cuando se sumaba José Luis Daza al equipo, y entonces le comenté hacia dónde íbamos a ir en lo cambiario. José Luis estaba, contentísimo con todo lo que estábamos haciendo, entonces no paraba de mandarme mensajes de felicitaciones y un día le dije, bueno, venite, en vez de venite y ya no felicité más. Bueno, así hizo y entonces a raíz de esto hablamos con el presidente de lo que pensábamos tenía que ser el nuevo esquema cambiario y se lo comunicamos al fondo. Y el fondo lo aceptó inmediatamente. Es decir, nosotros tenemos el esquema cambiario cerrado con el fondo estimados desde hace 8 meses. Esto le digo a la gente porque le va a ser probablemente difícil de creer la cantidad de cosas que escucharon durante 8 meses, que las peleas de uno con el otro, que este quería flotar, que el otro no, que el otro le dijo. Hace 8 meses que sabemos a qué esquema cambiario nuevo vamos a ir. Ustedes se preguntarán entonces por qué no se cerró un acuerdo antes. Buena pregunta. No se cerró el acuerdo antes porque cuando nosotros, con todo el equipo económico, de economía y del Banco Central, empezamos a correr los modelos de cuánto era el nivel de reservas óptimas que el Banco Central necesitaba para respaldar esos pesos, nos daba que el número era de 20.000 millones de dólares. Y nosotros sabíamos que ese número al fondo le iba a hacer ruido, le iba a sorprender. Pero bueno, decidimos ir para adelante, nos fuimos a Washington, le comunicamos el número al fondo y en la primera reunión efectivamente lo sorprendió mucho. Sí, lo sorprendió mucho al punto que la reacción en ese momento, no estaba Cristalina en la reunión, pero sí estaba Guita y nos dijo, a ver, están haciendo un trabajo espectacular, los números son realmente impactantes. Ahora bien, me dice Toto, si nos piden 20.000 millones de dólares, medio que parece que no quieren hacer un acuerdo. Entonces, entendible, obviamente, nos fuimos de la reunión un poquito frustrados, pero a la tarde teníamos una reunión con también el equipo y con Cristalina. Por suerte a Cristalina ya le habían, Cristalina, perdón, es la Managing Director del Fondo Monetario Internacional. Ya le habían prevenido a Cristalina de esto, entonces cuando tuvimos la reunión, Cristalina, frontal, como siempre, nos dijo, miren, la verdad que el número que están pidiendo es algo prácticamente imposible para el fondo, pero yo debo admitir que cuando ustedes nos contaron el plan, yo pensé que era imposible que ustedes pudieran hacer esto y que lograran estos resultados. Así que, si ustedes pudieron hacer algo que es imposible, yo me comprometo a que si ustedes pueden convencer al staff técnico del fondo de que 20.000 millones es el número de reservas óptimas
para el nivel de pasivos que tiene el Banco Central, yo lo voy a empujar. Bueno, a partir de ese momento, entonces, todos la gente que ustedes no ven en cámara, pero que están acá, todos los equipos técnicos, se dedicaron los siguientes meses a correr los diferentes modelos para tratar de convencer al Fondo Monetario que efectivamente 20.000 millones era el número óptimo. Cosa que finalmente se logró, porque incluso los propios modelos del fondo convalidaban los nuestros. También los propios modelos del fondo convalidaban que ese era el número de reservas óptimas. Para ese momento nosotros creíamos que probablemente íbamos a poder cerrar un acuerdo y salir del cepo, honestamente, para fin de diciembre. Después nos dimos cuenta que probablemente iba a ser principios de febrero. Se alargó todavía un poco más. ¿Por qué se alargó un poco más? Se alargó un poco más porque después empezó la negociación de cuánto iba a ser el desembolso inicial de esos 20.000 millones. Para que la gente entienda, el desembolso inicial, en el caso del Fondo Monetario, suele ser del 20%, a veces 30%, como excepción 40%. Y nosotros le íbamos a pedir un monto inicial sustancialmente más alto. Bueno, también obviamente eso era muy difícil en ese momento de digerir para el fondo porque no había precedente de eso. Y para el fondo es muy importante que haya un precedente. Entonces, como no lo había, si bien ellos entendían la situación, les era muy difícil, poder aceptarlo, mucho menos rápidamente. Entonces, nuestro argumento, por supuesto, era que este era un acuerdo diferente. No solo un acuerdo diferente al que el fondo había hecho más de 22 acuerdos con Argentina, sino en el mundo. Este era un acuerdo diferente porque por primera vez el fondo tenía que hacer un acuerdo a un país que ya había cumplido con todas las metas fiscales y monetarias. No solo cumplido, sino sobrecumplido, que se había puesto metas más exigentes y las había sobrecumplido. Tradicionalmente el fondo pone esa plata de a poco para navegar una transición hacia ese equilibrio macroeconómico, fiscal y monetario. Entonces te va desembolsando en tramos. Nuestro argumento era, es verdad que no hay precedente de un desembolso tan grande, pero convengamos que tampoco hay precedente de un país que haya hecho ya todos los deberes en el primer año. Bueno, hubo entonces ahí muchas negociaciones, las partes se fueron acercando y finalmente tuvimos una comunicación telefónica con Cristalina, donde nos terminamos poniendo de acuerdo en el número final, que es lo que paso a contarles ahora. Sin antes agradecerle al Fondo Monetario. Quiero agradecerle principalmente a la Managing Director, a Cristalina Georgieva, con quien realmente yo tengo una relación profesional y personal que valoramos los dos muchísimo. También tiene una excelente relación con el presidente, es una excelente profesional, dogmática cuando tiene que hacerlo, como dije, pero pragmática cuando tiene que hacerlo también, entiende de mercados emergentes y realmente fue de un apoyo enorme. Tanto Cristalina como su grupo de trabajo, András Bauer, Gita Gopenac y por supuesto a Luis Cuedo, el jefe de la misión y todo su equipo, que realmente pasaron incontables cantidades de horas con todos los chicos acá, siempre constructivamente. Y hago de vuelta esta reflexión porque se dijeron tantas mentiras que es una pena que los argentinos no sepan la verdad. Nunca, probablemente el fondo, definitivamente no Argentina con el fondo, pero seguramente el fondo tuvo una relación así con un país y con un equipo económico y con un presidente. Siempre fue una relación constructiva, de respeto, donde nos escuchamos de ambos lados, donde se tomaban y se incorporaban puntos de los dos lados y se produjo y se concluyó en este acuerdo, que es lo que paso a detallarles ahora. No sé cómo voy a hacer para darme vuelta. Pero bueno, esencialmente a lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber
12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. Yo, para simplificar, nosotros pusimos desembolsos inmediatos definidos como los desembolsos que se van a hacer dentro de los próximos 60 días. ¿Por qué? Porque además del desembolso de los 12.000 millones del Fondo Monetario que entra el martes, también van a haber otros 2.000 millones de dólares más del Fondo Monetario, es decir, 2.000 millones de dólares más que van a estar entrando dentro de los próximos 2 meses. Pero además hay 3.600 millones de los organismos multilaterales, de incansables negociaciones del secretario Kirchner con el Banco Mundial y el BID, y aprovecho también acá para agradecerle a Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, y a Ilan Goldman por el soporte desde el día 1 que nos dieron. Y también va a haber 2.000 millones de dólares adicionales de un repo que va a estar haciendo el Banco Central. Es decir, que los desembolsos inmediatos constituyen 19.600 millones de dólares que van a estar respaldando las reservas desde el martes hasta los próximos 60 días. Adicionalmente, en el resto del año va a haber otros 3.500 millones, 1.000 del Fondo Monetario, que van a completar estos 15.000 millones que nosotros le habíamos pedido, este 75% de desembolso inicial, y otros 2.500 millones también con organismos. Además, en el caso del BID y el Banco Mundial, déjeme decirle que los paquetes son bastante más grandes que lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando acá es la parte que va a ir al Tesoro, pero por ejemplo en el caso del Banco Mundial, corregime Pablo si me equivoco, es un programa de 3 años de 12.000 millones de dólares, donde lo que no está yendo aquí al Tesoro va a ir al sector privado, que en el fondo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos impulsar, como ustedes saben, el financiamiento al sector privado. Y va a haber también cuánto es del Banco Interamericano. Chabón. Bueno, muy bien. Allí el ministro de Economía, entonces, repasamos un poco lo que acaba hasta aquí de anunciar el ministro de Economía. Sí, bueno, recordemos lo más importante y una de las dudas era precisamente los montos de los desembolsos inmediatos, porque si vos liberás el mercado de cambios, levantás el cepo, tenés que mostrar que tenés algo atrás como reserva, para que no todos, poder de fuego. Poder de fuego para que no todos vayan el lunes a comprarte dólares. Y es precisamente lo que está haciendo el ministro de Economía en estos momentos, mostrando. Recordemos una cosa, el ministro de Economía partió en 2, es decir, hizo desembolsos inmediatos, creo que dijo hasta 60 días, sí. Y después siguen sumando desembolsos. Dijo, lo anoté, desembolso inmediato el miércoles, sí. 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Y que se van a sumar 3.000 más. Exactamente.